Muy bien, pues está tan bueno este episodio de Expresidentes que lo partimos en dos, para que no quede tan largo, pero sí que vaya a quedar muy sustancioso también esta segunda parte. Vamos a arrancar hablando de Virgilio Barco. ¿Cuál era el segundo apellido de Virgilio Barco? Vargas. Vargas, sí señor, de Cúcuta, ¿no? Correcto. De Cúcuta, norte de Santander, 1986-1990. Ese es el primer presidente de la República del cual yo sí ya tengo conciencia. No en el 86, pero sí en el 88. Creo que de los primeros recuerdos de la vida política colombiana que yo tengo, más o menos están ubicados como en el 88, un poquito antes de que empezaran pues el tema con Galán y demás. En el 88 puede ser. Y yo sí recuerdo a ese señor viéndolo en las alocuciones presidenciales, muy pausado y demás. Como le contaba yo hace unos días, siempre había escuchado pues que Barco no había, casi que había pasado sin pena ni gloria. En cambio, desde hace unos años, un par, no más que eso, creería yo, por distintas circunstancias me he encontrado con que ya hay un reconocimiento de una labor sumamente importante en la administración nacional colombiana por parte de él en dos temas muy específicos. Nuevamente, le preguntaré si estoy atinado o no. Uno es infraestructura y el otro es política social. ¿Cómo nos va por ahí alrededor de Virgilio Barco? Pues yo tengo una gran admiración por Virgilio Barco. Nunca tuve compromisos, dijéramos, burocráticos con él, Ajá. pero ¿Usted era que registrador en el momento o no? yo terminé la registraduría En la administración de Barco. con la elección de Con Barco. la elección de Barco. Y de alguna manera a veces conversábamos y tenía momentos en que me solicitaba conceptos, etcétera, repito, sin ningún cargo público. Luego digo eso para, como se suele hacer ahora, que los oyentes examinen mis conflictos de interés. Porque realmente yo, repito, desde esa perspectiva independiente, sí creo que Barco fue un gran presidente y que la historia de Colombia está en deuda con Virgilio Barco. A mí me parece que, por alguna razón difícil de entender, está más en la penumbra que otros. Ajá. Otros que merecen su figuración. No estoy demeritando a los otros, sino señalando que me parece muy injusto que Barco no sea recuperado permanentemente para la historia de Colombia, porque creo que fue un personaje muy sustancial, que además gobernó probablemente en uno de los momentos más difíciles de Colombia. Él arranca su vida política en Norte de Santander, como usted lo dijo. Ahí pertenecía al Partido Liberal y desde ese momento se fraguó la idea de que era un sectario, que era un liberal sectario que perseguía y tal, cosa que no es cierta y se puede corroborar. Hace meses salió un libro de Malcolm Díez, el colombianólogo recién fallecido, el gran historiador británico, Sí. donde con base en la correspondencia de Virgilio Barco, entre otros con la que era su novia, la señora Isaacson, Ajá. se ve que él sí era un hombre de convicciones, y convicciones firmes, no era vacilante. Tenía también un gran sentido de autoridad y de claridad en las metas, pero no era un perseguidor como lo quisieron pintar algunos opositores. Ok. Entre otras cosas, eso ocurrió porque él, en un cambio muy importante en la política, después de venir de todo el Frente Nacional y la coexistencia pacífica entre los partidos, también algo de mangualas y tal, Barco dijo, no, el régimen democrático es gobierno y oposición. Yo soy el gobierno, ganó con una votación enorme a nombre del Partido Liberal, dijo, los conservadores son la oposición, y así funciona la democracia en todo el mundo. Y eso le generó grandes dificultades, porque había ya la costumbre en Colombia, absolutamente patológica, de que el que perdía las elecciones de todos modos se enquistaba en el gobierno, Sí. y entonces le daban unos ministerios y unos contratos y tal. Barco dijo, no, este es el gobierno que ganó. Exactamente. Y allí parte de que es el momento en que se fraguó la leyenda de que era un sectario, yo creo que se origina Ahí. y luego antes en el norte de Santander, porque era el momento en que ya empezaba a aflorar la violencia partidista, ¿no?
una cosa que hay que recordar en honor a la verdad, más o menos la narrativa del Partido Liberal ha sido que los conservadores masacraron el Partido Liberal, lo querían destruir a base de matanzas, etcétera, que es cierto, pero también hubo acciones violentas de liberales contra conservadores, particularmente en los Santanderes. Entonces, dijéramos, uno tiene que tener una mirada más equilibrada de la historia. Bueno, entonces Virgilio Barco, siempre ferviente político, pero al mismo tiempo un ingeniero, un técnico, se fue a estudiar al MIT en Estados Unidos, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, luego de una gran formación como ingeniero y con visión de constructor. Pero en el momento en que se acercaban unas elecciones, no aparecían como candidatos en el Partido Liberal, como que eso no cuajaba. Se habló de varios nombres y eso era flor de un día, hasta que López Michelsen dijo, si no es Barco, ¿quién? Y allí arrancó la candidatura muy exitosa. Una campaña muy extraña, un poco paradójica, porque él no tenía gran dicción. Repito, él era más un ingeniero. Pero sí acudió a los símbolos del Partido Liberal. Y entonces era dale, rojo, dale. Unos discursos totalmente emocionales, que es muy curioso en un señor que lo que era un matemático. Pues, sí. Pero con y su apariencia también. Eso, pero con gran pasión política. Gana ampliamente, derrota de lejos a Álvaro Gómez Hurtado. Yo fui al registrador en esas elecciones. Ahí terminé mis 4 años de registrador. El triunfo, yo puse a funcionar por primera vez el conteo computarizado de los votos. Eso viene de esa época. Y fue tan manifiesta la limpieza del proceso y la distancia que yo tengo el recuerdo, siendo registrador, de que Álvaro Gómez hacia las 6 y pico, 6 y media, reconoció la derrota y dijéramos, hubo tranquilidad. Por cierto, todos los partidos políticos, perdón el comercial, puede que a alguien no le gusta lo que voy a decir, aplaudieron la labor del registrador en términos de completa imparcialidad. Yo me sentía visceralmente imparcial, porque yo ya venía, en mi nacimiento a la vida, al pensamiento político, ya era bajo el Frente Nacional. Luego, mis amigos en Manizales eran conservadores, muchos de ellos. Además, usted no puede vivir en Manizales si no es amigo de los conservadores en la universidad. Entonces, realmente yo no tenía ninguna predilección sesgada en contra de alguien. Entonces eso se reconoció y luego la organización fue impecable. Allí salió muy rápidamente el resultado. Bueno, Barco entonces genera unos cambios en el enfoque político muy grandes. Ya mencioné la idea, nosotros somos gobierno, todo el gabinete era liberal y ustedes conservadores se oponen y ese es el juego de la democracia. El político para ustedes en este cuatrienio. Exacto. En segundo lugar, en materia de paz, dijéramos que después de lo que hizo Belisario, donde había un esfuerzo muy profundo y muy legítimo, pero no suficientemente integrador, lo cual generó mucho desorden alrededor del tema de la paz y vino la toma del M-19, del Palacio. Virgilio Barco recuperó, dijéramos, la línea institucional de la paz, montada en la prevalencia del Estado. La tesis de Barco es, le abro la puerta a la guerrilla, puedo conversar con la guerrilla, pero la legitimidad está en manos del Estado. Yo no discuto la legitimidad con los guerrilleros, sí discuto formas de reincorporación, de política social, etc. Eso obviamente que no condujo a un acuerdo, porque en ese momento pues se venía del manejo de Belisario y lo de Barco no era excesivamente generoso, era más institucional. Luego dijéramos que no estaba madura la guerrilla tampoco para dar ese paso. Un tercer tema en política social que a mí me pareció absolutamente determinante, una de las banderas de campaña de él fue la lucha contra la pobreza. Y realmente el gobierno se orientó en una serie de proyectos concretos donde las cifras en materia de educación,
de cubrimiento de los servicios públicos, incluso de ayuda a los niños desvalidos en las escuelas, todos los temas incipientes de alimentación como un derecho de los niños pobres, etc. Fue una cosa enorme y fue un sello del gobierno. Muchos le dijeron a Barco, esa es muy mala bandera, porque nadie ha derrotado la pobreza. Ni en Estados Unidos han podido con eso. Usted no va a ser recordado como el gran exitoso de la lucha contra la pobreza, y yo creo que es cierto. Es decir, si uno mira las cifras y lo que pasó, hubo enormes avances, Sí. pero no era una cosa que unánimemente la gente dijera, wow, este señor realmente liquidó la pobreza. Eso no logró esa meta, Ya. pese a que él era consciente de que era una cosa tan ambiciosa que seguramente no alcanzaría a cumplirla en su totalidad. Y luego, la valentía de Virgilio Barco en el momento más difícil, creo yo, de Colombia frente al narcotráfico, cuando vinieron los secuestros de líderes políticos, el asesinato permanente, las bombas de Pablo Escobar en los supermercados. Es decir, fue un momento donde sí estábamos cerca del quebrantamiento del Estado. Había un director de la DEA, un gringo director de la Sí. DEA, que era de apellido Toft, que alcanzó a decir, Colombia está a punto de ser un narcoestado. Y el hombre que se puso al frente, repito, con una valentía personal inconmensurable, fue Virgilio Barco. Cuando se le puso la bomba al DAS, entonces, como ya conté, pues yo tenía alguna presencia ya en el gobierno, entonces pensé que me correspondía ir, repito, sin cargo público, sino Sí. por lealtad a lo que había vivido, ir a manifestarse, a hacer presencia en ese momento. Yo quedé muy sorprendido porque llegué por allí a las 7:30 de la mañana a la casa de Nariño y eso estaba desolado. Pero ni siquiera había como guardias. Yo pensé que eso iba a ser imposible entrar. Y nada. No, yo fui entrando, pues yo entraba Sí. con cierta regularidad, pero entonces me subí a la oficina del secretario general, que era don Germán Montoya, y allí se sentó con nosotros, creo que Manuel José Cepeda o Fernando Cepeda, su padre, o ambos, no sé. Y estábamos en esta situación de preocupación cuando de pronto se abrió la puerta, como en las películas de vaqueros, Sí. y entró Barco y dice, ¿qué? Muy amiedaos, aquí no ha pasado nada. Ahora, era un hombre realmente, como lo describí, que no cambia, las metas eran clarísimas y él no renunciaba a sus convicciones y siempre gobernó resistiendo a la arremetida brutal de los delincuentes más peligrosos del mundo. Por cierto, con los problemas alrededor de la extradición, la repercusión en la corte, etc. Por ejemplo, Barco decidió optar por la extradición administrativa, liberando a la corte de esa tarea y asumiendo él la responsabilidad personal de extraditar. Fue una cosa tremenda de la cual yo exaltaría, repito, pues su valentía y el hecho de no haber cedido un milímetro en las decisiones que se tomaron, que fueron durísimas. Una serie de decretos de estado de sitio que pasaban el examen de la Corte sobre destrucción de pistas, sobre mecanismos de justicia para proteger a los jueces. Allí se empezó a hablar por primera vez de la fiscalía, porque Barco sostenía que un pobre juez protegido por los códigos pues es inerme. Entonces él quería una fiscalía que el Estado pudiera proteger, que enfrentara a estos criminales. Bueno, realmente a mí me parece que en todos los frentes fue un gran presidente y quiero insistir en que creo que la sociedad colombiana no ha correspondido con generosidad a lo que significó Virgilio Barco. Que mencionó usted a Germán Montoya,
secretario general de presidencia en esa administración, un hombre también muy bien reputado, ¿no? Pero usted ahora acaba de también nuevamente tumbar otro mito de otro lugar común que se ha elaborado alrededor de esa administración, y es que realmente era Germán Montoya el que administraba, y pues usted ya acaba de decir que Barco en su persona tenía obviamente toda la... Toda la autoridad. Ajá, Sí, lo que sí es cierto es que Barco iba a los temas grandes. ok, Sí, don Germán Montoya era, en mi opinión, un fenómeno como ejecutivo, porque muy buena parte del siguiente segmento de la administración lo desarrollaba y lo ejecutaba don Germán Montoya. Se lo digo con una anécdota. Cada que usted llega donde un gerente o funcionario público importante está en su escritorio lleno de papeles. sí, Entonces uno le dice, vea doctor, ¿qué tal cosa? Entonces el señor coge una libretica y apunta y dice, bueno, lo llamamos. Entonces se van lleno. Don Germán Montoya no tenía un solo papel en el escritorio. en el escritorio. Todo lo resolvía de inmediato. Yo fui varias veces testigo de eso. Llegaban los ministros, don Germán, tal cosa, fulanita, llámeme a Perencejito. Temas pendientes Le daba no la tenía. orden, no dejaba pendiente nada. Salía tardísimo, sí. pero era un gran administrador del Estado. Yo creo que... Que fue ajeno al ejercicio político antes de eso, ¿no? Era Sí, empresario, sí, una cosa sí, así. él era empresario de Colmotores, creo. Ajá. Y bueno, sí, pero realmente trasladó a la presidencia la eficiencia en la toma de decisiones, ¿no? Bueno, gracias, porque este bloque le tenía yo bastante interés por lo que hemos comentado aquí ya en el episodio y en conversaciones previas. Me ayuda también como a tener una imagen, número uno, distinta, y número dos, más importante, amplia de esa administración de Barco. En 1990 llega César Gaviria Trujillo, pereirano, y yo quiero empezar preguntándole o picándole la lengua con otra. Perdón que yo use tanto la misma expresión, lugar común, pero es que en realidad siento que, no sé si en todas las generaciones, yo hablo por la mía, estamos llenos en el debate o en la conversación política de lugares comunes con respecto a las cosas pues que hemos vivido, de las cuales hemos sido testigos. Y con César Gaviria, pues también hay ahí como un tema recurrente, y es casi pues que llega por carambola, perdónenme la expresión, porque claro, habían asesinado a Luis Carlos Galán en su partido y demás, pero tampoco es verdad. O sea, Gaviria tenía una trayectoria política que lo puso en ese lugar, a obviamente ocupar el lugar de Luis Carlos Galán, pero tampoco fue pues que fue el primero que vieron y lo acomodaron ahí a la carrera para que asumiera las banderas del partido, como dice Juan Manuel, el hijo de Luis Carlos Galán. Arranquemos hablando con él, porque digamos que, al igual que Barco, siento yo pues que también gobernó durante 4 años muy difíciles en la historia pues, reciente del país, una violencia bastante acentuada también, nuevamente con el cartel de Medellín, pero además pues Gaviria tiene que manejar todo el tema de la catedral con Pablo Escobar, después su fuga, y a ver cómo organizamos ahí nosotros ese cuatrenio de Gaviria. Sí, dijéramos sobre la llegada de César Gaviria a la presidencia, pues como tú dices, Octavio, eso hay cuentos y cosas, pero ¿qué fue lo que pasó? Él, lo primero, y lo confirmo, él no era un novato en la administración pública, era realmente un ministro muy joven, pero no solo un político exitoso en Risaralda, y combativo y activo en la política, sino que Virgilio Barco lo designó ministro de Hacienda, donde hizo una tarea estupenda de mantener lo que de alguna manera ya venía de Barco, porque dijéramos, las primeras puntadas de la apertura económica se dieron bajo Barco. Bajo Barco. César Gaviria, que tenía nexos con el gobierno anterior, fue nombrado ministro de Hacienda para continuar esa línea de apertura, de la cual quiero hablar ahora, pero también de la tradicional seriedad de Colombia en el manejo de su economía, que siempre ha sido objeto de una gran reputación en el manejo económico en Colombia. Luego, César Gaviria es trasladado al Ministerio de Gobierno, y allí comenzó lo que luego sería la constituyente,
alrededor de nuevas ideas constitucionales. Ahí ya desde el punto de vista anecdótico es una cosa muy interesante, porque César Gaviria, economista, sin embargo, siempre se ha interesado en los temas legales de rango constitucional, pues no en las pequeñeces. Entonces, alrededor del gobierno anterior se creó ya un grupo, algunos más mayores, tremendamente reputados. Por ejemplo, Mario Latorre, que era un profesor de los Andes. Eran 3 o 4 grandes juristas y académicos. Y algunos más jóvenes, donde estaba Fernando Cepeda Ulloa, que fue ministro de gobierno también antes de César Gaviria. El hijo de Fernando, Manuel José Cepeda, que le decían Cepedín, y fue realmente una revelación por su formación. Esto luego, el grupito de jóvenes se denominó el Kindergarten de Gaviria. De Gaviria, sí. Cuando yo ingreso al gobierno, entré al kindergarten, pero como prefecto de disciplina, porque yo era un poquito más viejo. Bueno, entonces, todo para conducir a lo que tú acabas de decir. No es que fuera un improvisado, ni en la administración pública, ni en las ideas sobre el Estado, etcétera, pero él tomó la decisión, al final del gobierno de Barco, de dar el paso, que era un paso muy audaz, porque en ese momento Luis Carlos Galán todavía era una disidencia del Partido Liberal. Cuando Así es. ya empezaba a verse la posibilidad de la unión, pero Galán seguía por fuera. Y Gaviria toma la decisión de convertirse en el jefe de campaña de Luis Carlos Galán y le aporta mucho a la campaña, hasta el punto de que, como usted lo recuerda, muerto Galán, en ese momento emocional en el cementerio, surge la candidatura de Gaviria. De Gaviria. Mucha gente al principio dijo, pero ¿qué va a ser capaz ese muchacho de Pereira, hombre? De asumir esto. Con la presidencia. Entre otras cosas porque él, viniendo de la provincia, era como medio desorganizado en la ropa. Sí. Hay una foto famosa en una convención liberal donde le toman una foto a los zapatos y tenía un roto en el zapato. Sí, sí. Entonces mucha gente no creyó, pero realmente la inercia que traía la campaña de Galán, que ya se veía que iba a ser presidente y por eso lo matan, pues le ayudó a César Gaviria a lograr la presidencia, pero con una cosa muy interesante. Y tal vez el otro caso parecido es el de Carlos Lleras, que cuando gana la presidencia ya tenía todos los decretos, todos los proyectos de ley hechos y arrancó de una. Entonces, en ese lapso, Gaviria, con el grupo de economistas, Rudolf Homs, Armando Montenegro, dijéramos, esa nueva generación de economistas, jóvenes, maduros, pero jóvenes aún en ese momento, cuando Gaviria se posesiona tenía claras las ideas estratégicas de lo que iba a ser el gobierno. El gobierno arrancó de inmediato. Bueno, entonces dijéramos que lo primero, para terminar de responder, eso no fue, sí fue un marco emocional, pero eso no fue un accidente. Así es. Y Gaviria rápidamente demostró que tenía las riendas del poder, no solo en lo conceptual, no solo en el conocimiento del Estado, sino también en el manejo político. Era un gran político. Pero a mí el César Gaviria de ese momento que más me quedó grabado fue realmente el del gran estadista, porque lo que hizo Gaviria, a los 2 años de gobierno ya había una transformación enorme. Y ahí es donde viene la apertura, que luego fue objeto, pues, y todavía es objeto de muchos ataques. De hecho, el gobierno del doctor Gustavo Petro y el Pacto Histórico, en el fondo, si uno mira las decisiones promovidas por el Pacto Histórico, el propósito es desmontar toda la estructura arquitectónica de César Gaviria con el mote de neoliberal. Tesis que también quiero discutir ahora. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con Gaviria? Primero, recoge el movimiento estudiantil de la séptima papeleta, afronta el reto de la constituyente. Para un presidente meterse en una constituyente es un drama, porque esos tipos lo pueden tumbar, o sea, que Gaviria se montó en la vanguardia, no estuvo en el oleaje viendo a ver qué pasaba y cómo se defendía, sino que tomó las riendas del movimiento
y lo logró controlar. El liderazgo en la constituyente de César Gaviria es inobjetable. Y la nueva constitución realmente cambió muchas cosas. Algunas incluso no se han desarrollado lo suficientemente, pero yo siempre comienzo por hablar del elemento espiritual, de la sociedad que nació. Porque, como en algún momento dijo el jurista Rodrigo Primi, antes de 1991, antes de la Constitución, ¿qué era un colombiano? Un colombiano era un señor blanco, heterosexual, liberal o conservador, monógamo, por lo menos en teoría. Católico. Y de ahí surge realmente una Colombia distinta, sí, que perdió la careta. Yo no quiero excederme en esta intervención porque se dirá que es producto como de si estuviera haciéndole propaganda de eso. Pero la verdad es que, para decirlo de una manera, las salas de los hospitales antes del 91 para las personas sin recursos se llamaban salas de caridad. La Carta de Derechos no solo expandió, modernizó los derechos con cosas que nadie se le había ocurrido pensar. El libre desarrollo de la personalidad, la libertad, particularmente para los jóvenes, y de ahí se derivan todos los temas de género, de la familia, las transformaciones de la familia, la libertad sexual, los matrimonios de personas del mismo sexo, que su almendra es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Uh-huh. Luego el Estado laico, la renegociación del concordato para darle un tratamiento igual a todas las iglesias, no a perseguir las iglesias, sino a igualar la libertad de las personas. Bueno, y en algunos otros elementos que ahora también son materia de discusión, y a veces me preocupa un poco. Por ejemplo, el vigor que se le dio a la Procuraduría para combatir la corrupción era recogido del clamor ciudadano sobre una corrupción que ya nos comenzaba a invadir. En ese entonces la Convención Americana de Derechos Humanos, es cierto, decía que solo un juez penal puede sacar un electo, que ha sido la tesis de Gustavo Petro y con la cual le ganó esa pelea a Alejandro Ordóñez. Y yo aplaudo porque realmente fue una arbitrariedad. Pero me parece que en una cosa que se equivoca Gustavo Petro es que en el fondo quedó tan enamorado de esa tesis que ahora la quiere extender hasta el punto de crearle casi un fuero al elegido. Pero ¿quiénes son los elegidos? Es que son no solo los congresistas. ¿Cuántos alcaldes? ¿Cuántos concejales? ¿Cuántos diputados? Entonces esos tipos, eso va a ser una fuente de impunidad, porque si cometen un delito, entonces vendrá el juez penal, bueno, con todas las demoras y la impunidad propia de nuestra administración de justicia, pero todo el campo disciplinario, impedir que sea removido, por ejemplo, un alcalde por faltas graves, me parece que ahí hay una exageración de Gustavo Petro. Pero dijéramos que sí, para recuperar lo que vengo diciendo, con Gaviria también se intensificó todo el tema institucional, y la idea que venía desde Barco y también de Álvaro Gómez, para ser honestos, de la Fiscalía, vio la realidad. A mí me parece que se equivocó la mayoría de constituyentes y nos derrotó al gobierno, sí, con la creación de una Fiscalía que es tan enorme, tan descomunal, que yo veo que prácticamente está muy descontrolada. Nosotros teníamos una idea mucho más concreta de fiscalía solo contra el crimen organizado. Y en economía, para que abreviemos, pues que se le critica que la apertura, sí, claro, todo proceso de apertura, el manejo de los aranceles, etcétera, genera también damnificados. Pero varias cosas. Primero, la discusión entre libre cambio, o sea, la apertura, llamémoslo así, y el proteccionismo viene de siglos en la humanidad. Ya en Roma se discutía el trigo y el pan, y hay una experiencia extraordinaria en el Reino Unido. Dos personajes fueron primeros ministros varias veces, Disraeli y Gladstone, y cada quien esgrimía una tesis en la campaña y gobernaba con la tesis contraria. Sí, porque es que esta discusión también está muy regida por los hechos económicos, por lo que pasa en la realidad con los mercados, en fin.
Pero yo sostengo que la crítica de que Gaviria fue un irredento neoliberal es falsa, porque si bien es cierto, sí, ¿qué hizo? Quitó todas esas canonjías y trabas que terminaban favoreciendo a los poderosos en Colombia. Entonces, en vez de ser eficiente, era mejor tener un ministro o un miembro de la Junta Monetaria. La apertura económica lo que le dijo al empresario, grande o chiquito, es compita. El Estado lo que le da es condiciones igualitarias para que compita. No necesita ser amigo de un ministro para que le pongan un arancel y usted sigue produciendo como si no hubiera competencia en el mundo. Esa es una sola frase para mostrar el sentido real de la apertura, pero simultáneamente la inversión en el Estado fue enorme, que es lo contrario del neoliberalismo. Primero, en justicia. En justicia no solo creció la administración de justicia, sino los salarios de los jueces. Se les dio enorme dignidad. En defensa, y ahora hablamos de paz más adelante, en defensa también hubo una inversión grande del Estado. En educación, una de las mayores inversiones del Estado bajo ese gobierno se hizo en educación. Eso no es neoliberal. Lo que se hizo fue priorizar el gasto público, claro está, pero hacer un entorno que es más justo, porque no depende de las 10.000 regulaciones en las que terminaban conviviendo los privilegiados, los de Bogotá, los que van a los cócteles. Luego, me parece que hay una forma injusta, aun cuando hay que reconocer que para la agricultura el golpe fue duro, claro, entre otras cosas porque sí hay una realidad, y es que las agriculturas de los países desarrollados son muy subsidiadas. Entonces dijéramos que competir con una vaca suiza pues es realmente muy difícil, porque allá esa vaca prácticamente el Estado paga desde los cuernos hasta la cola, ¿no? Bueno, entonces el tercer tema es el de la paz. Sí. Gaviria abrió la posibilidad de paz. Para la primera persona del singular. Como ministro yo abrí la mesa de conversaciones en Caracas con la Coordinadora Nacional Guerrillera. Ahí estaba toda la guerrilla. Uh-huh. Incluso hubo un momento en que sí tuvimos la ilusión de la paz, de los distintos grupos que estaban ahí en Caracas. Sí. Desafortunadamente, 6 u 8 meses después, a mí me tocó clausurar la mesa. Me tocó abrirla y cerrarla. Entre otras cosas, si alguien tiene curiosidad, me gustaría que leyera mi discurso de apertura y el discurso de cierre. El discurso de cierre fue una diatriba durísima contra la guerrilla, en la cara de la guerrilla, diciendo que ustedes son secuestradores y terroristas y no merecen este tratamiento. Después se reabrió la mesa en Tlaxcala con Horacio Serpa y nuevamente fracasó. Pero Gaviria hizo todos los esfuerzos. Ya el M-19, que había negociado con Virgilio Barco, logró escaños en la Constituyente. Gaviria dejó que entraran otros guerrilleros ad hoc, con voz sin voto, porque apenas estaban en proceso de negociación. Pero al final fracasó la posibilidad de paz. Yo creo que mi percepción es que en La Habana, quien realmente estaba menos maduro para la paz fue el ELN, más que las FARC. Okay. Aun cuando esto todo es muy variable, porque ya en el gobierno de Pastrana, cuando las conversaciones con las FARC en el Caguán, informaciones de inteligencia posteriores decían que las FARC realmente no tenían interés en la paz, que creían que eran capaces de tomarse el poder, etcétera. Pero hubo una política de paz muy seria. El primer ministro civil de defensa, Rafael Pardo, que ha consolidado realmente unas ideas interesantes sobre política de seguridad. En fin, ¿qué veo yo hoy? Dijéramos que el Partido Liberal realmente está muy, muy deshecho, muy disperso. Es más un partido parlamentario, teniendo esa figura de estadista de César Gaviria a la cabeza. Pero lo que yo veo en el Congreso, mi experiencia, sobre todo en la Cámara, es que cada quien toma sus decisiones. Son una serie de varones electorales. A veces me entristece porque, dijéramos, esta última etapa de César Gaviria más bien se ha sometido a ataques injustificados, y esa tarea de dirigir un partido
tan deshecho, tan deshilachado como el Partido Liberal, pues es como un desperdicio de un personaje tan importante, ¿no? Subrayo por donde usted empezó a contar una historia de Gaviria y es, primero, como ministro de Hacienda, inicia en la administración de Barco todo el tema de apertura económica que después él continúa en su administración. Me llama mucho la atención también cómo él fue y jugó un papel tan importante en la campaña de Luis Carlos Galán, lo que me hace pensar, simplemente será una suposición, nunca lo vamos a saber, pero que probablemente la administración que no pudo ser de Luis Carlos Galán habría tenido muchas de las cosas que tuvo la de Gaviria, pues porque él también estuvo ahí. Entonces me ayuda mucho como a crearle un mapa conceptual, como los que le hacían a uno en el colegio, para entender de dónde venía, cómo no era una figura ajena ni que había caído pues como por obra y gracia del Espíritu Santo, y me permite pues como entender todo lo que usted me cuenta sobre las grandes ejecutorias de César Gaviria. Y no puedo yo no hablar del pedacito de racionamiento eléctrico que hubo aquí en el estudio, mientras hablaba usted de Gaviria, que se me apagó el... Pues además el racionamiento fue producto precisamente de un niño muy prolongado. Sí. La estructura energética colombiana es muy acertada y además muy limpia, porque el gran porcentaje de fuente de energía es hidráulico. Sí. Que claro, tiene costos cuando usted pone a funcionar una hidroeléctrica. Que también hoy con la sensibilidad sobre el cambio climático, pues hay críticas. Incluso hace poco el presidente Petro dijo que no se debió haber hecho nunca Hidroituango. Uh-huh. Y esa es una sensibilidad nueva. Pero la formulación básicamente montada en hidroeléctricas con el refuerzo de las térmicas, sí, dijéramos, era un diseño muy sólido en Latinoamérica y probablemente el más limpio. Pero vino esa época de sequía prolongadísima que coincidió con un descuido crónico de administraciones, no importa cuál, donde el aparato térmico estaba en muy malas condiciones, algunas no funcionaban, se necesitaban repuestos, etc. Entonces, cuando baja el nivel de las aguas y se acude a las térmicas, ya no tenían la capacidad de suplir lo que se necesitaba. Entonces vino el racionamiento. Esa fue una etapa, a mí incluso se movió la hora. Claro, la hora Gaviria. Sí, sí. Yo nunca olvido una cosa anecdótica que muestra lo que somos los colombianos. Todo el que ha salido del trópico y ha ido al norte o al sur sabe que la hora cambia con las estaciones. Así es. La hora es astronómica, pero también es una decisión. Una convención, sí. Una convención. Yo me acuerdo que cuando Gaviria movió la hora, casi hay una rebelión porque dijeron, ese tipo está violando las leyes de Dios. ¿Y eso decían? De Dios, sí, sí. Ese Gaviria está ofendiendo a Dios porque cambió la hora viene es de Dios, eso es intocable. Es más, yo recuerdo que un alcalde en Tuluá, creo que Álvarez Gardiazabal, dijo, yo no le obedezco a Gaviria, yo sigo con el horario que venía. Bueno, es una cosa realmente increíble, pero claro que la vida de la gente se perturbó mucho, hasta el punto de que salió un programa que se diseñó para la hora nueva, sí, que se llamaba y se llama La Luciérnaga. La Luciérnaga, claro. La Luciérnaga fue producto del racionamiento. Esa fue la razón del nombre. Sí. Y sí, una cosa también anecdótica muy interesante, y es que, ¿cómo les parece que el ministro de Trabajo se llamaba Francisco Posada de la Peña, uh-huh, que estaba en el gabinete, obviamente? Sí. Y había la crítica y el racionamiento y el malestar. Entonces Pacho Posada pidió un día la palabra y le dijo, señor presidente, usted me va a excusar, pero nos van a tumbar. Si usted no pone la luz de noche en la costa, esos aires acondicionados cerrados nos van a tumbar. Entonces hubo que establecer un método más racional. Bueno, eso se superó. Sí. El gobierno hizo todo lo posible para traer nuevas fuentes de generación, incluidas unas barcazas que después resultó que ahí había como un serrucho de alguien, porque fue una cosa pues de emergencia. Y a partir de allí,
y con fundamento en la Constitución del 91, y la autorización de que los particulares pudieran prestar también servicios públicos, no volvimos a tener problemas de energía hasta hoy, cuando ya nos anuncian que se está acabando el gas y Sí. que la generación eléctrica está en riesgo en este momento, también por una prolongada sequía. Y el racionamiento, pues yo sí tengo que decir, y espero que me entienda usted el comentario de quienes nos escuchan, que cualquiera fue la razón, pero fue uno de los recuerdos, es uno de los recuerdos más bonitos que tengo yo de la infancia, porque entonces cuando se iba a la luz, cuando era la época del corte, uno salía a jugar con toda la gente que había pues en la cuadra y demás y a conversar. De verdad, como que volvieron los espacios de las tertulias en las casas y en las familias, y una vez volvía la luz, otra vez todo el mundo se iba a ver televisión. Pero estoy tan de acuerdo, yo ya tenía hijos, pero jugar, salir con los hijos de día fue realmente una bendición. Sí, 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 O sea, como hasta las 7 de la noche era día, de acuerdo. eso nos agregó 1 o 2 horas en el hogar, De tiempo en de familia. condiciones sin la natural oscuridad de la noche, ¿no? Absolutamente. Bueno, le propongo que ya en esta temporada hablamos de 5 presidentes. No quiere decir que eran los únicos 5 de los que se podía hablar. No quiere decir tampoco que no vayamos a volver a hablar de otros o de los mismos y de otras cosas. Pero me Perfecto. parece que fue un ejercicio interesante que sí me ayuda a entender cosas que antes no había o que no tenía la suficiente información como para hacerme un concepto un poco más amplio. Y también me parece interesante dejarlo como hasta la última década del siglo pasado, y después volveremos Perfecto. con seguridad. Me parece muy bien. Muchísimas gracias. A ti, estupendo.